y le subo igual a a la plataforma, ¿ya? Y bueno, les decía, ¿no? Entonces no duden en escribir en el chat, aunque, o alzar la manito para darles la autorización para que ustedes puedan, en este caso, preguntar. ¿Ya? Listo. Sin más preámbulos, iniciamos con la clase. Solo déjenme un minuto. Ya, sin más preámbulos, iniciamos con las clases. Dentro de las clases, nosotros recordarán, ¿no es cierto?, que el primer EMI de embriología es uno de los más fáciles porque son temas que provee, algunos de ellos ya toparon en nivelación. Entonces, estos temas también los vamos a pasar un poco rápido en sí. ¿Cuáles son estos temas? Ciclo celular, mitosis, meiosis, y creo que también vieron espermatogénesis, lo que era nivelación y ovogénesis, ¿no? Y los temas nuevos, por así decirlos, de primer semestre, que vienen a ser ya ciclo menstrual, fertilización, procesos básicos del desarrollo, primera y segunda semana son temas que nos detendremos un poquito para ir analizando puntos claves que son importantes que ustedes entiendan y que sobre todo los razonen en el momento de que pruebe les van a tomar una lección o un examen. Bueno, si algunos de ustedes estuvieron también en nivelación conmigo en el curso, yo les decía, no, nivelación no es casi nada en comparación al primer semestre y obviamente el examen unificado de biología sí es tiene su chance de complejidad. Ya no como antes era feo ese examen, ahora prácticamente ya es estándares medios bajos, por así decirlo, en nivel de dificultad. Pero sin embargo, algunas preguntas, como por ejemplo las preguntas de premisa y razón, son preguntas que aún muchos caen porque no leen. O sea, literalmente es eso. O sea, porque en realidad algunos de ustedes le toman la pregunta como si fuera una sola y se leen toda como una pregunta, cuando en realidad son como dos preguntas en una, porque una parte puede ser verdadera, otra parte puede ser falsa, o ambas partes pueden ser verdad, verdad, falso, falso. Igual tenemos algunos ejemplos al final de cada uno de los temas e iremos respondiendo. Lo único que les pido a ustedes el día de hoy es que porfa, cuando yo les ponga una pregunta o les proyecte una pregunta, inclusive voy a sacar algunas de mis bancos de preguntas que tengo y les voy a proyectar aquí, respondamos ya para saber que están aquí en la clase y solo ponen A, B, C, D, no importa equivocarse, aquí no hay problema. O sea, aquí pueden literalmente sacar cero, como les decía a mis chicos en las clases, pero el rato del examen, ahí sí ya no vale equivocarse, porque ya es una nota que depende prácticamente tu semestre también. Entonces, súper importante ir haciendo cada una de las preguntas, ¿ya? Y bien, entonces para ciclo celular, lo más importante que quiero que nos quedemos es este grafiquito de aquí, que es el de el ciclo celular con los puntos de control. Y es que dentro de los puntos de control, lo más importante es que tienen que saber que existen dos vías, ¿no es cierto? Las vías de las CDK-ciclinas, que en este caso son unos complejos enzimáticos con proteínas, que están regulando los puntos claves en este caso, del ciclo celular. Recordemos fácilmente, el ciclo celular está dado principalmente por una fase que se llama interfase y la fase M. La fase M puede ser mitosis, meiosis, de acuerdo al proceso de división celular en el que nos encontramos. En cambio, en este caso, la fase interfase está dada principalmente por tres puntos claves: G1, S y G2. ¿Y cuál de estos es el más importante dentro del ciclo celular? Es la fase S. ¿Por qué? Porque la fase S es la de replicación del ADN. Quiere decir que si hay un error en esta fase de la replicación del ADN, la célula se jodió. Es decir, ya no va para más. ¿Por qué? Porque en realidad el ADN es lo que le da la característica a la célula. En otras palabras, gracias a este ADN es que la célula puede ser una célula hepática, una célula del intestino, una célula de la piel. Y cuando este ADN se altera, por ejemplo, lo más común que se puede generar son las neoplasias. Y aquí, en el ciclo celular, se producen varias de las fuentes de neoplasia cuando hay una alteración en estas vías, ¿ya? Eso es lo más importante. Y recordar también que los puntos de control están entre un ciclo y el otro, un ciclo y el otro, un ciclo y el otro, y en la mitad de lo que es la fase M, ¿sí? Entonces, el primer punto de control, como les digo, que está entre la mitad del uno y el otro, obviamente va a estar entre G1 y S. El segundo punto de control, entre S y G2. Y el tercer punto de control, entre G2 y la fase M, que son los tres principales. Y hay un cuarto punto que también es importante porque verifica el anclaje de los cromosomas,
que es el cuarto punto, que se encuentra entre la profase y la metafase, y algunos libros dicen que entre la metafase y la anafase, porque verifica el anclaje antes de la separación de las cromáticas, ¿ya? Entonces está en la metafase, para que no se olvide. Muy bien. ¿Qué es importante saber de todos estos puntos de control? A mí me gusta siempre ir haciéndoles con ejemplos. ¿A qué me refiero con esto? Con ejemplos sencillos. Todo mundo, o bueno, todo mundo, la mayoría de ustedes deben ser foráneos, y los que no son foráneos han ido alguna vez de viaje fuera de Quito y demás. Siempre pasan por peajes. Estos puntos de control son como peajes, ¿ya? Y en estos peajes hay dos tipos de policías. Los primeros policías son los que te revisan el carro para ver que no lleves nada raro y que todo esté súper bien. Y los segundos son en cambio los que dicen, los primeros dicen, ¿todo bien? Y estos segundos lo que hacen, dicen, ah, genial, ¿todo bien? Levantan la baranda y te permiten pasar con el carro, ¿ya? Así es el ciclo celular. El primer punto de control es la vía génica. En todos estos de aquí es la vía génica. Es decir, hay genes que verifican que el ADN, porque en todos los puntos de aquí lo que más les importa siempre es el ADN, van a verificar que ese ADN esté bien, previo a que se copie las copias que se hicieron o las copias y todo el ADN al final antes de entrar a la fase M. Es decir, en estos puntos nos interesa el ADN. ¿Y cuáles son los policías que, como te digo, que verificaran el carro para ver que no lleves nada raro? Son los genes. Muy bien. Y se acordarán ustedes, ¿no es cierto? El principal gen del punto 1 y del punto 2, ¿cuál era? Tenía un nombre como Agencia Metropolitana de Tránsito. Igualito, para que se acuerden. ¿Cuál era el primero, el más importante? Y de hecho aquí en la diapositiva les está puesto, ¿no? Porque sin ese no se activaba ninguno de los otros genes. Ojo, no digo el guardián del genoma, no digo nada de eso, solo digo cuál era el gen más importante. Vean que es un repaso, así que porfa, escriban en el chat. Están 95 personas y nadie escribe. Muy bien. Esta gente, muy bien, así me gusta, que todos escriban, ¿ya? Es el ATM. En otros nombres que recibe este gen se llama ataxia telangiectasia múltiple. ¿Y quién le reemplaza al ATM en el tercer punto de control? Porque ustedes recordarán que el ATM es súper importante en el primero y en el segundo punto de control, pero en el tercer punto ya no es tan importante, mejor dicho, ya no participa. En vez de este, ¿cuál participa? Bien, muy bien, chicos, a ver, déjenme ver, están escritos todos. Bueno, se equivocaron. Es la sinasa Wells 1. Yo les sé decir a los chicos para que no se confundan la sinasa Wells, que hasta él en realidad no es L, sino es 1. Esa es la sinasa que inicia toda la vía génica, ¿ya? Algunos pusieron el P53 y el P53 recordarán ustedes que en realidad es un gen súper importante porque es el que detecta daños en el ADN y eso está muy bien, pero este se conoce como el guardián del genoma. Es decir, gracias a este gen, si detectas un daño en el ADN, lo que va a hacer es decir, ah, bueno, reparemos, tratemos de reparar, y si se reparó, regrese, todo está bien. Y si trata de reparar y no funciona, o sea, por más que trate, este llama a otros genes como el P21 y el P27, y estos de aquí dicen, no se pudo arreglar, ya nada, vamos celulita, te llevamos a muerte programada. ¿Cómo se llama la muerte programada? ¿Alguien se acuerda? Eso está en procesos básicos del desarrollo. La muerte programada que no tiene que ver con renovación celular, sino con una muerte total de la célula, se llama apoptosis. ¿Sí? Que en realidad se ha dado por estos genes. Muy bien, me gusta cómo están participando porque ese es el chiste. O sea, ahorita estamos solo haciendo un recorderis, por así decirlo, de las cosas. Entonces me gusta que estén repasando porque de esta manera, pues, podemos ir viendo si hay alguna falla o algo por el estilo, ¿ya? Se llama apoptosis. Muy bien. Ahora sí, dentro de todo esto, entonces, la vía génica, ya les voy a pasar unos mapitas aquí, ahí le toman una captura si quieren. Esas vías génicas están dadas como por regulación, iniciando con el ATM y demás, ¿sí? Y las ciclinas sinasas están dadas, como yo les sé decir, por un número y una letra. ¿Cuáles son estos números? Acordarán ustedes que son el 1, el 2, el 4 y el 6. Es decir, lo más fácil que yo sé decir es
1, 2, 1 y 2 son 3, 3 por 2 son 6, y después de esto pues viene el 4 ahí solito, ¿no? Es decir, el 3 no existe en este sentido, pero son los 4 primeros números para las ciclinas y nasas, y son las primeras letras del alfabeto. La A, la B, la C tampoco le tomamos en cuenta, nos saltamos una así mismo, la D y la E, ¿ya? Esos son los principales CDK ciclinas. ¿Cómo se van a acordar la mnemotecnia? Hay para todo hay mnemotecnia, y eso es importante, y eso les cuento también a los chicos del curso que están conmigo, les digo, y bueno, les han de haber dicho también los profes, porque tengo varios profesores, que ustedes cuando encuentran su forma de estudiar, y una de esas es mnemotecnias que ustedes, por más chistosas, absurdas, hasta, por así decirlo, fuera de la lógica, asocian con su cerebro, muy difícil se olvida. Y de esa manera, pues, obviamente también pueden aprender. Yo siempre les digo, Díaz va primero y siempre es campeón. O sea, siempre va como que campeón es 10. Entonces, ¿qué números de estos suma 10? El 4 y el 6. Y Díaz, mi apellido va primero. O sea, ese es mi mnemotecnia. Si a ustedes les sirve, genial. Y si no, pues pueden intentarse uno. Eso está bueno. Entonces, en el primer punto de control, las dos son ciclinas D. Entonces, ciclina D, ciclina D. Y como dije, campeón, ¿qué es 10? Entonces la 4 y la 6. ¿Qué significa esto? Que en el primer punto de control, las dos reguladoras, las que te van a levantar, en este caso, el paso y decirte, pase, por favor, son la CDK4 ciclina D y la CDK6 ciclina D. ¿Ya? Entonces eso es lo más importante. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta en sí. ¿Por qué? Porque esta CDK4 ciclina D y la CDK6 ciclina D son las del primer punto de control. La más importante es la CDK6 ciclina D, pero en los exámenes saben ponerles cuál de estas ciclinas y nasas participan en el primer punto de control y te ponen toditas, ¿ya? Entonces, la más importante es esa, ¿ya? Yo creo que llegamos al límite de la sesión de 100 participantes. No creía que íbamos a llegar a tantos, pero bueno, ya, si están estudiando en el grupo, díganles que igual les voy a pasar la clase, o ya voy a repetir más, ya voy a ver. Y en el segundo punto de control, acuérdense lo más fácil, las vocales van segundas. Ahí tú dices, las vocales van segundas. Y claro, el segundo punto de control, CDK2, CDK2, CDK2. Y las dos únicas vocales que tenemos en esta lista que les di al inicio es la A y la E. Entonces, por ende, el segundo punto de control, me acuerdo de la nomotecnia, las vocales van segundas. Entonces, CDK2, ciclina A, CDK2, ciclina E, y completamos el segundo punto de control. ¿Listo? Y por último, para el tercer y cuarto punto de control, solo tienes que acordarte la siguiente mnemotecnia. Los primeros serán últimos. Dices, bueno, los primeros serán últimos. La primera consonante y el primer número van en el tercero y el cuarto punto de control. Por ende, la CDK1, ciclina B, participa en el tercer punto de control y en el cuarto punto de control. Pare de contar. El tercer punto de control, la CDK1, ciclina B, tiene un nombre especial. ¿Cuál es ese nombre especial de la CDK1 ciclina B? Factor promotor de la fase M, o más conocido como el factor promotor de la mitosis. Es decir, que gracias a esta ciclina que te levanta, así como el carrito que les decía, ¿no? Que les levanta la restricción, es que se puede dar la división celular. ¿Ya? Eso es lo más importante, eso es lo que tenemos que saber de los que levantan el carrito, de los que levantan esto. Hasta ahí, ¿alguna pregunta o está claro y se van a acordar dónde participan cada una de las ciclinas? Pero respondan, por favor. ¿Está claro? ¿O les dejé más confundidos? Bueno, una de las dos cosas acaba de pasar, ¿ya? Vamos, repitamos las mnemotecnias, dice. Repitamos las mnemotecnias. La primera, ya, aunque se acuérdense de mi apellido, yo me apellido Díaz, ¿ya? Díaz va primero y es campeón, el 10. Y el 10 se formaba con el 6 y el 4. Entonces era la CDK4 y la CDK6. Y como Díaz iba primero, significaba que la ciclina D, va en el primer punto de control. Por ende, el primer punto de control es la CDK4, ciclina D, y la CDK6, ciclina D. Muy bien. Segundo punto, las vocales van segundas. ¿Esto qué quiere decir? Entonces en el segundo punto de control participa la ciclina 2. Y la ciclina 2, no sé si se llega más porque ya están 101, tranquilidad. Ya. Y las vocales son segundas, entonces la A y la E.
CDK2, ciclina A, CDK2, ciclina E. La más importante es la CDK2, ciclina E también, ¿ya? Bien. Tercer punto de control y cuarto punto de control. ¿Qué es importante aquí? Decir, los primeros serán últimos. Es decir, CDK1, ciclina B, porque la primera consonante con el primer número, y el cuarto punto de control, CDK1, ciclina B. Ya, lo más importante. ¿Cuál es el importante para que inicie la división celular? Ah, la CDK1, ciclina B. Porque ¿cuál es el otro nombre de la CDK1, ciclina B? Acuérdense ustedes que ya les dije ahorita, factor promotor de la fase M, pero en la mayoría de exámenes lo que les va a decir es factor promotor de la mitosis. Y se acabó. Pare de contar. ¿Está entendido? Sí, perfecto. Continuamos porque ya la María me puso que sí en el chat. Bien, pero ese es el segundo. ¿Se acuerdan que yo les dije que ese es el segundo punto? O sea, lo que yo me refería era que estos son los que te levantan la baranda. Pero ¿quién le da la autorización de que te levanten la baranda? Son los policías que te revisan el carro. Es decir, la vía génica. No es nada más ni nada menos que la baranda se levanta por energía, igualito que las barandas de los carros, o sea, del peaje que se levanta porque prendes un botoncito y le dices levante la baranda, igualito. Entonces, en este caso, estas barandas también se levantan por fósforo, es decir, el fósforo, recordarán que viene de un fósforo de alta energía, del ATP, eso es bioquímica, ¿no? Entonces, igual eso después, eso no nos interesa ahorita, pero la bioquímica te dice que de ahí, de un fósforo de alta energía, es que permite que pase la célula de una fase a otra, ¿ya? Pero ¿cómo recibes este fósforo? ¿Cuál es la intención? Lo más importante es el punto uno, porque el punto uno es el que va a verificar el ADN que se va a copiar. ¿Cómo les puedo hacer un ejemplo de esto? Fácil. Su cédula, ¿ya? En el punto uno se verifica todo de su cédula, que sea la foto que les corresponde, la edad, es decir, que su cédula esté bien en este sentido. Y que yo quiero hacer de su cédula de identidad 1000 copias, ¿ya? Entonces, obviamente, el punto uno dice, bueno, creo que en la fase S vas a hacer 1000 copias de esta cédula, pero necesito ver que en realidad seas tú, que todo esté bien, porque te imaginas que sea tus apellidos, tus nombres, pero eras González y González era con dos Zetas y en tu cédula está con dos S. Tú vas a decir, ah, no, pues yo no me apellido así, está mal. O Díaz, por ejemplo, Díaz, que es con Z, y en la cédula mía está con S. Y si yo no digo nada, si yo no verifico esa cédula, me van a hacer 1000 cédulas que me van a servir, por ejemplo, para repartir por algún lado, 1000 cédulas con Kevin Díaz con S. Entonces, por eso el primer punto es súper importante, porque lo que hace es verificar, en este caso, que el ADN que se va a copiar en la fase S esté bien, porque si no está bien todas las copias van a salir mal. Entonces, dices, ah, genial, es verdad. Entonces, eso es lo que hace la fase, perdón, en el primer punto. Y esto es lo que pasa en el primer punto, ¿no? Vamos a ver. Como les dije, esta parte de aquí no es mes. Esto nos pasamos. Eso ya es para una clase mismo. Ahorita ya no nos interesa porque es un repaso. Pero el primer punto de control verifica estas cosas de aquí. Es decir, la primera vía y la segunda vía. La segunda vía y la primera vía a la final están relacionadas entre sí, porque la primera vía trata principalmente de una proteína, ¿ya? Y esta proteína se llama la E2F retinoblastoma, ¿ya? Esta E2F retinoblastoma es lo más importante dentro de esto. Y a mí me gusta contar una historia que es media chistosa. Bueno, no sé, algunos me dicen que me paso de sad en esas partes. Y más o menos es esto. El E2F retinoblastoma, RB, que eso significa, esa rayita que les puse ahí es unión, ¿no? El E2F retinoblastoma lo que hace es recibir una señal, ¿ya? Cuando el E2F retinoblastoma están juntos, pegados en sí, estos dos no hacen nada, o sea, no permiten que el carro pase y la baranda del carro que les estaba mencionando a un inicio sigue bajada, ¿ya? Pero cuando el E2F se libera y el retinoblastoma se separa del E2F, el E2F permite el paso de la célula a la otra fase. Es como que habilita el paso del carro, ¿ya? Vamos a ver. Aquí, ya. Entonces, este E2F retinoblastoma
que les estaba mencionando siempre pasan juntitos. Y yo les sé decir que es como ahorita que está de moda esto del migajero. Ya, el migajero de esta relación es el E2F. Siempre le está rogando al retinoblastoma y el retinoblastoma como que dice, ya, porque no tengo a nadie más, venga, venga. Y son pareja. Entonces, como el E2F está tranquilo, feliz, porque el retinoblastoma le hizo caso, el man se descuida de su trabajo y no permite que la célula pase. Por más que la célula le diga, hey, ábreme paso, así como si un carro estuviera pitando para que el encargado de abrir el barandal le haga caso, este, naranjas, papá, porque está enamoradísimo del retinoblastoma. ¿Ya? Acordaránse de la historia. Pero como todo pasa rápido, a través de la vía de los genes, el ATM verifica todo. Entonces el ATM dice, a ver, tu copia de cédula, ah, sí, sí, todo está súper bien. Entonces el ATM, que es el ataxia telangiectasia mutant, que ustedes se acordarán, llama a su principal amigo. ¿Cuál es ese? El P53. Y el P53 se encarga de verificar todo, como les mencioné. Aquí hay dos opciones. Que el P53 diga, oye, en tu cédula dice Kevin Díaz, pero está con S. A ver, corrige eso. Entonces dice, ya, voy a corregir. Llama a genes reparadores. ¿Cuáles son estos genes reparadores? El P21, el P27 y otros más. Que dicen, no, mira, Díaz con Z, ya te corrijo, porque está con S, ya te corrijo. Y dice, ya te corregí. Y el P53 vuelve a revisar el ADN y dice, sí, ya está corregido. Luz verde para que continúe. Ojo con esto. En cambio, el P53 dice, Díaz con S. Les manda los genes reparadores y los genes reparadores dicen, no se puede arreglar porque es cédula, o sea, no puedo borrar la S y tenemos que repetir la cédula, por así decirlo. Entonces el P53 dice, chuta, entonces no puedes hacer las copias de nada y llama a genes de la apoptosis, ayudado del P27. El P27 y el P21 dicen, no, vengan genes apoptóticos, es decir, que le van a matar a la célula y chao célula, porque tú no sirves ahorita para replicarte, ¿ya? Pero en cambio, si el P53 da luz verde para decir, está súper bien esa cédula, ahorita que les puse el ejemplo de la cédula, y dice, está súper bien esta cédula, lo que hace es activar a la primera de las CDK ciclinas, CDK 6 ciclina, ciclina D. Entonces la CDK6 ciclina D dice, luz verde. Entonces voy a darle energía para que todo esto suceda. ¿Qué hace el CDK6 ciclina D? Libera fósforo. ¿Ya? Entonces, como libera fósforo, esa es la historia, ¿no? Les estoy contando rápido porque esto sí me sé demorar cuando no me entienden, pero ahorita les cuento un poco rápido. Entonces, libera fósforo. Y se acuerdan que les dije que el E2F es el migajero. Ese fósforo liberado es el amor imposible del retinoblastoma. Entonces, como llega, el fósforo solo llega un ratito, el retinoblastoma dice, mira, ya volviste, y el retinoblastoma le deja solito al E2F, por eso digo que es migajero, y el retinoblastoma se une al fósforo, ¿ya? Y se libera solito, el E2F queda E2F liberado, ¿ya? El E2F queda libre, y como el E2F queda libre, ya no tiene con quién estar embobado, que era el retinoblastoma, pues empieza a hacer su trabajo. Y lo que permite es que la célula pase, pase y pase, ¿ya? Eso sucede normalmente. Pero como el fósforo es así, esos food boys que solo están un ratito, tarde o temprano se va, desaparece, ¿ya? El retinoblastoma otra vez se queda solito, porque como les digo, el fósforo es energía, entonces tarde o temprano la energía se acaba. Y el retinoblastoma, como se queda solito y no le gusta estar solito, regresa a donde que sabe que siempre va a estar feliz. Y y el E2F, como siempre, migajero, le vuelve a aceptar al retinoblastoma. Y como le vuelve a aceptar al retinoblastoma, otra vez cierra el paso. Ya ahí se murió. O sea, otra vez la célula ya no va a poder pasar. ¿Ya? Con esta historia, que parece chistosa o no sé si les agradó o lo que sea, se sacan dos cosas que vienen en el examen. Saben preguntar, cuando la proteína del retinoblastoma está fosforilada, es decir, el retinoblastoma está con su bug boy, el fósforo, pregunta del millón, ¿el ciclo celular se detiene o avanza? Es decir, la célula pasa al siguiente punto o no puede pasar del punto. Les pregunta para ustedes. A ver.
avanza, exacto. Y en cambio, cuando ya no tiene fósforo, o en este caso hipofosforilado, que significa que hay muy poco fósforo, el retinoblastoma ya no tiene con quién estar jugando, ¿no es cierto? Si esto pasa, el retinoblastoma se unía otra vez al E2F. Por ende, ¿qué pasaba aquí? ¿La célula avanzaba o se queda ahí detenida? Se detiene. Exacto. Eso es lo que sucede normalmente. Y así se entiende el primer punto de control. No hay más. Eso es todo. Y ahí venía la parte de la patología, que por ejemplo, cuando igual, por ejemplo, el E2F ya deja de ser migajero y por más que esté el retinoblastoma, no se junta y sigue haciendo pasar la célula, eso ya es anormal. Eso es uno de los principales principios de cáncer, que significa neoplasias, porque el ciclo celular no hay quien controle. Ya, pero eso ya no nos interesa. Lo más importante es esto. Y este es el punto más largo, el primer punto de control. ¿Ya? ¿Está entendido? Como les digo, esto es una clase más larga, pero vamos a hacer un resumen porque si no nos vamos a quedar solo en ciclo celular. Ya, espero que le hayan entendido. Muy bien. Sigamos, chiquillos. Bien, el segundo punto de control es muy similar al primero, solo que igual aquí lo único que cambia es lo mismo, ¿no? ATM activa el P53, el P53 al P21, y si no, pues hay genes que degradan todas las copias. La única diferencia aquí es que verifican el daño de todo. Ah, no, este es el primer punto. Entonces, el segundo, lo que verifica es el ADN replicado. Es la única diferencia, y lo mismo, los mismos genes, el ATM primerito. Aquí no habla en ningún libro, bueno, no he leído en los libros que hable del E2F, retinoblastoma, lo ponen más en el primer punto de control, ¿sí? Aquí la más importante es la CDK2, ciclina E, que vimos al inicio, nada más, ¿sí? Y el tercer punto de control, lo más importante es que verifica todo del ADN, la réplica, la duplicación y la copia original. Eso recibe el nombre de replicación. Eso de replicación, duplicación de ADN, es medio confuso ahorita. Cuando estén en tercer semestre viendo genética, van a entender de una mejor manera este sentido, ¿ya? Y aquí lo único que tienen que acordarse es que la que promueve o detiene todo se llama Sinasa Wells 1, ¿ya? La Sinasa Wells, que yo les digo a los chicos que se acuerden así, por eso es que les puse aquí en las diapositivas Sinasa Wells. Pero en realidad en los libros es Sinasa Wells, o sea, entonces un 1 adelante, ¿ya? Eso es lo más importante del tercer punto de control. Y el cuarto punto de control, en la fase M de la metafase, lo que verifica es el anclaje de los cromosomas a las fibras del uso mitótico, ¿ya? Que recordarán ustedes que se forma el uso, las fibras polares, las astrales y las fibras cromosómicas. Listo. Eso, este es un resumen, creo que está en el libro esta diapositiva, no estoy seguro, no me acuerdo. Este es un resumen de todo lo que pasa, ¿sí? Esto es todo lo que pasa. Dejen borro todo para que si quieren tomar una captura de esto, le tomen, pero esto es todo lo que pasa. Esto es ciclo celular, nada más. Y acabamos un resumen del primer tema, ciclo celular, ¿sí? Pero para ir a las primeras preguntas, vamos a ir a mitosis y meiosis de una vez, que igual son súper rápidos, porque en realidad esos temas son sencillos, solo que tienen que irse acordando unas pequeñas cositas, ¿ya? Mitosis. A ver, la mitosis solo acuérdense de profe de mate, que es la mnemotecnia, creo que desde el colegio que les haber enseñado. Un minuto, solo que me están escribe y escribe y no sé cuánta gente tengo. Ya, no importa. A ver, entonces, en mitosis solo tienen que acordarse de dos cosas. Esta es una diapositiva que está con varias cosas, pero lo más importante es profe de mate. En el libro de Arteaga Martínez habla de una etapa que se llama prometafase, ¿ya? Que es una etapa entre la profase y la metafase, pero al final es solo como una etapa de organizamiento. Entonces, profase, metafase, anafase, telofase y lo último que se llama citocinesia. Eso es lo más importante de la mitosis. ¿Qué tienen que acordarse de la mitosis? Que la mitosis se da en las células del cuerpo, en todas las células del cuerpo. Y aquí, aunque no es tema ahorita, pero sí me gusta que se acuerden, sobre todo a los que les toman la lección después en embriología, tienen que acordarse de así como HC2. Por ejemplo, si yo les pongo H2O, ¿qué significa? Bueno, es en mayúsculas, ¿no? Pero ahorita no sé qué está pasando con mi teclado. H2O, ya. H2O, ¿qué significa? Agua. Entonces, en genética también existe la nomenclatura.
Y vamos a decir la N y la C, ¿ya? La N significa juegos de cromosomas. Y la C significa cadenas de ADN. Acción Democrática Nacional. ADN. Ya, ADN. Y esto es súper importante, porque la mayoría de las células de nuestro cuerpo son, mejor dicho, las células de nuestro cuerpo, a excepción de las células sexuales, tienen la característica de tener 46 cromosomas. Esa es la característica de nuestra especie. Somos especies con 46 cromosomas. Pero al final, estos 46 cromosomas es porque siempre vino uno de papá y uno de mamá, uno de papá y uno de mamá, y así sucesivamente, por lo cual, si junto el de papá y el de mamá, me genera 23 pares, siendo el último par el par sexual. No me interesa ahorita esa parte. Pero con esto significa que, si son 23 pares, significa que hay 23 de papá y 23 de mamá. Y a esos 23 de papá y a esos 23 de mamá se les conoce como juegos de cromosomas. Es decir, a toda la cadena de 23 cromosomas. ¿Ya? Y las cadenas de ADN más o menos se parecen mucho a las cromátides. Las cromátides hermanas y demás. Cada una de estas cadenas de ADN es la cantidad de ADN que tiene la célula en sí. ¿Ya? Una célula normal de nuestro cuerpo que no está iniciando divisiones ni demás, tiene la característica de ser 2N, 2C. ¿Qué significa esto? 2N significa que tiene dos juegos de cromosomas. Por ende, en este caso sería una célula con 46 cromosomas. Y 2C significa que tiene dos cadenas de ADN. En otros libros le dicen que son dos cromátides. Nada más por el estilo. Eso es lo que significa. ¿Ya? Y lo único que tienen que saber es la nomenclatura. Así como el H2O dijeron que significa agua, también puede significar peróxido de hidrógeno, perdón, no, ¿cómo es? Óxido de hidrógeno, no, no me acuerdo de química ahorita en esta parte, pero tiene el nombre científico. Entonces, las cadenas de ADN y los juegos de cromosomas también tienen su nombre científico. La N siempre va a terminar, la N siempre va a terminar en ploide, ¿ya? Y la C en valente. Esto va a servir mucho para cuando estemos viendo así rapidito espermatogénesis y ovogénesis, porque ahí sí les van a preguntar en los exámenes. Ahí siempre preguntan alguna de estas cositas, ¿ya? Entonces, haploide y valente, ¿ya? Y de ahí sí viene como lo de bi, tri, tetra y demás, ¿ya? Si tiene una cadena de ADN, recibe el nombre de haploide. Si tiene dos cadenas de ADN, diploide. Si tiene tres cadenas, triploide. Si tiene cuatro, tetraploide. Y así sucesivamente. ¿Cuál nos interesa? La una y las dos. O sea, perdón, no cadenas de ADN, perdón, sino juegos de cromosomas. ¿Ya? Los que nos interesa por la especie humana son un juego de cromosomas y dos juegos de cromosomas. Porque si ya tiene tres o cuatro, eso se llama, en este caso, embriones no compatibles con la vida. Eso ya deben de haber visto también un poco en fertilización. Y eso ya no nos interesa porque ya no nos sirve. ¿Ya? Entonces, no es compatible con la vida un embrión triploide, porque significa que en vez de tener 46 cromosomas, tiene 69 cromosomas. Y eso ya no es compatible con la especie humana. ¿Ya? Muy bien. Y valente, cuando es una cadena de ADN, se llama monovalente. Dos cadenas, bivalente. Tres cadenas, trivalente. Cuatro, tetravalente. ¿Ya? Entonces, la nomenclatura es, por ejemplo, es una célula, en este caso de 2N2C, es una célula diploide bivalente, que la mayoría de células que se dividen por mitosis son diploides bivalentes. Cuando acaban la interfase, son 2N4C, es decir, son diploides tetravalentes. ¿Ya? Es lo único. Pero en la meiosis, las células pasan por tres etapas. Son 2N2C, luego pasan a ser 1N2C y luego pasan a ser 1N, 1C. Esa es la diferencia con la mitosis y la meiosis, la forma de división celular. Porque a la final, en la meiosis,
de una célula de 46 cromosomas se generan por lo general 4 células de 23 cromosomas cada una con una sola cadena de ADN. Y eso es lo que se pone aquí. Entonces, por ejemplo, el resultado de la espermatogénesis son espermatozoides haploides monovalentes. ¿Ya? Eso es lo más importante. Eso sí quiero que se acuerden porque es en realidad eso, con eso ya saben bastantísimo del proceso de división celular de la meiosis. ¿Listo? Pero hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces son haploides monovalentes, haploides bivalentes y en este caso, pues, diploides bivalentes también. ¿Sí? Esto es de aquí. Esto es meiosis, no se olviden. Y para la mitosis pueden ser 2N2C, el producto final, y al inicio, cuando acaban la interfase, 2N4C. Significa que hay dos cromosomas y cada cromosoma, perdón, dos juegos de cromosomas y cada cromosoma de esos dos juegos de cromosomas tienen 4 cadenas de ADN. ¿Sí? ¿Está entendido? Yo sé que a veces es medio confusa esta partecita y les estoy dando un poco rápido, pero ¿está entendido qué es esto de haploides monovalentes y bivalentes? Igual eso ya deben saber porque ya les han tomado alguna lección de todas esas cosas. Muy bien, chiquillos. Me pusieron 3 personas que sí, me deja con dudas de 105 personas que están conectadas, pero ahí vamos, ahí vamos. Sí, 2N2C es como que la principal de la mitosis, ¿ya? Y de ahí sí, las demás ya empiezan a hacer sus procesos de división, pero a la final depende mucho de las divisiones celulares que tengamos, como les mencioné, porque en realidad, como les mencioné, el producto final de la mitosis, de la meiosis es 1N1C, con ciertas condiciones, porque ustedes acordarán cuando ya estuvieron leyendo que la espermatogénesis y la ovogénesis son dos procesos totalmente diferentes y la ovogénesis es compleja porque depende de otros factores, incluso para llegar a terminar todo su proceso de división. Caso contrario, si no tienen, por ejemplo, el factor de que llegue el espermatozoide, ya no terminan el proceso de división y se mueren como 1N2C, por ejemplo. ¿Ya? Eso es importante por el proceso de división. ¿Sí? Eso es lo más importante. Sí, en la meiosis es 1N1C y en la mitosis la terminación, según la mayoría de libros, es 2N2C. ¿Sí? Hay libros que se contradicen un poco en esa parte y por eso no saben preguntar tanto de la mitosis, porque sí hay una parte que se confunden y contradicen. No sé si en Arteaga en la tercera edición ya le corrigieron, pero sí hay un error en ese gráfico que les ponen. Sí hay un pequeño error que los otros libros de biología no lo ponen, pero en Arteaga lo colocan. No me acuerdo. Sí tengo la tercera edición de Arteaga, pero no me acuerdo si revisé ese capítulo también. Entonces eso es lo más importante, ¿ya? Muy bien. Continuamos, chiquillos, porque como les mencioné, no nos vamos a quedar en estas cosas. Esto ya lo pueden pegar una leída, sobre todo de las fibras cromosómicas, las astrales y sobre todo las polares. ¿Qué es lo más importante de aquí? Que recuerden que los cromosomas tienen unas estructuras llamadas cinetocoros, que son como dos ventositas en donde se pegan las fibras cromosómicas. Y en la anafase sucede esto, paz, una liberación, una ruptura, ¿ya? Porque se separan las dos cromátides hermanas. ¿Listo? Eso es lo más importante. Ah, y me olvidaba. Hay una cosa que sí preguntan en los exámenes y les preguntan en qué etapa de la mitosis y les dice ocurre la disyunción o en la meiosis les pregunta lo mismo. ¿En qué etapa de la meiosis ocurre la disyunción? ¿Y qué es la disyunción? No es nada más ni nada menos que la separación de las cromátides hermanas. En la mitosis no hay por dónde confundirse. Las cromátides hermanas de un cromosoma se separan ¿en qué etapa? En la etapa conocida como anafase, ¿sí? Y en la meiosis tienen que acordarse que es en la anafase también, pero no en la uno, porque ustedes recordarán que la meiosis tiene dos etapas, meiosis uno y meiosis 2, sino es en la anafase 2. Es lo único que tienen que acordarse. Eso sí es una pregunta que les saben hacer confundir. Acuérdense, meiosis es en la anafase, sí, pero en la anafase 2, no en la anafase uno la disyunción. Y en la mitosis, ahí sí es en la única que existe, no en la anafase. Ojo, y eso es importante porque si a veces se ponen cargosos, les ponen, en la mitosis, la disyunción ocurre en la anafase uno, entonces, así sí, pues es en la uno, verdadero. Y ya está mal, porque en realidad no tiene numeración, porque es una sola etapa, solo se llama anafase. Anafase uno es en la meiosis.
tomarán en cuenta para sus lecciones. Ojo, ya les estoy avisando. Si no tienen la tercera edición en PDF, ya les paso. Yo sí tengo esa tercera edición. Yo creía que sí tenía, pero bueno, si no tienen la tercera edición, ya les paso. No se preocupen. Sí tengo en PDF todo el libro de la tercera edición de Arteaga. Para los que no compraron el libro en físico, obviamente. Ya, no hay problema, ya les paso al grupo del primer semestre. Bien, entonces eso es lo más importante. La profase y estas cosas ya les digo que esto pueden leer en el libro. Estas diapositivas que tengo aquí tienen más información que la del libro, por eso es que igual, o sea, sirve para que se entiendan de mejor manera, pero siempre para el examen, porque es un examen unificado, lean el libro en este sentido, ¿ya? Pero no, no es nada de lo normal. Igual aquí ya hubiéramos visto más o menos, es una placa histológica. Histología también es importante. Miren, por ejemplo, aquí, ¿qué creen que sea esta de la mitosis? Cuando ven así los cromosomas. ¿Qué creen que sea? Metafase, muy bien. Y esta de aquí, donde que ven como si fueran dos manos jalándose una para el otro lado. Anafase, muy bien. Y esta donde que ya se están formando dos pelotas en una misma célula. Telofase, perfectísimo. No me hace falta quedarme más tiempo aquí. Y eso es lo más importante. ¿Listo? Preguntas, dudas. Y bueno, aquí ven otras, ¿no? Preguntas, dudas del primer tema. Uy, recién acabamos del primer tema. Dios mío. Según yo solo iba a dar 2 horas porque tengo otro compromiso. Ya, muy bien. ¿Ya? Bueno, después seguimos viendo lo demás. ¿Listo? A ver. No, no, sí, hagámosles estas preguntas rapidito. Bueno, estas preguntas son demasiado sencillas, así que vamos a verlas. Respondan en el grupo. Es súper fácil, esta es la verdad. Me parece increíble, muy bien. Todos respondieron bien. La fase S es la replicación del ADN. Muy bien, correcto. Bueno, ahí está la explicación. Este de aquí, ¿cuál será el resultado final de la mitosis? Con la explicación que les di de lo otro. Déjenme borro esto. Ya, muy bien. ¿Cuál será el resultado? Bueno, ya me están poniendo, creo, la C, creo que están poniendo. Ya, muy bien. Dos células hijas con características genéticas iguales, dice, y esa es la correctísima, ¿no es cierto? Porque dos células somáticas, sí, sí, es verdad, son células somáticas, con la mitad del número de cromosomas, no, eso ya no corresponde. Cuatro células sexuales, nada que ver, eso es meiosis, y cuatro células hijas con 46 cromosomas iguales, tampoco. Ninguna de estas da 46 cromosomas para cuatro células, así que nada. Dos células hijas con características genéticas iguales. Como les digo, estas preguntas son re sencillas, ya, no son las que en realidad los que han sido mis estudiantes antes saben que mis preguntas son de a tirar a matar, pero porque me gusta que aprendan. ¿Ya? Ay, bueno, esto no les dije, pero ya creo que deben saber, ¿no? Que existen en la fase células que siempre pasan en el ciclo celular, algunas que necesitan un estímulo para pasar y otras que dijeron, ya no quiero dividirme, estoy muy especializada, tengo otras funciones y me quedo solo con eso. Muy bien, eso se llama la fase de quiescencia celular o fase G0. Muy importante esa parte de ahí. Y esta de aquí, también que está súper regalada. Chicos, los que responden me encantan, súper, súper buenos, muy bien. Eso es lo más importante por el momento. ¿Listo? Y bueno, aquí hay una pequeña explicación también y hasta ahí nos quedamos con este tema de aquí. ¿Listo? Nos vamos al siguiente tema. Como les digo, es un repaso rápido porque, ajá, a ver, es de espermatogénesis. Ya están viendo el tema, ¿no? Ya ven que dice gametogénesis, espermatogénesis. ¿Sí? Perfectísimo. Bien. A ver, entonces en la mitosis, facilísimo. Pero la meiosis ya se complica. ¿Por qué se complica la meiosis? Porque el hombre es una cosa y la mujer es otra cosa totalmente diferente. ¿Ya? Entonces, para entender al hombre,
La verdad es súper fácil. No hay mayor novedad. La mujer sí tiene sus procesos de novedad. Acordarse, ¿no es cierto? Ambos tienen células sexuales y esta es la mnemotecnia que tienen que acordarse así de manera súper rápida, que el disco embrionario bilaminar, que también ya saben porque ya vieron hasta segunda y algunos hasta tercera semana, el disco embrionario bilaminar está formado por dos capas, epiblasto, hipoblasto. Epi siempre arriba, por eso es de epigastrio, epicondrio, todo es arriba, ya para que no se olviden, y algo que yo les mando de tarea a todos mis estudiantes cuando les tengo, les digo, vayan y aprendan 10 sufijos, 10 prefijos y ya están al otro lado en medicina porque en realidad con eso sacan muchos conceptos. No solo 10, 20 ya, 20 para que no quede muy poco, ¿ya? Epi arriba, hipo abajo. Y eso también sirve para el disco embrionario, que vamos a ver en segunda semana. De las células del epiblasto, en segunda semana se liberan unas celulitas que se llamaban amioblastos y formaban la cavidad amniótica y esas cosas que ya vamos a ver más luego, si el tiempo nos da y si no nos aburrimos. Y la célula de abajo del hipoblasto nos interesaba porque formaba el saco vitalino. Pero de las células del epiblasto también se liberan otras células, que son las células sexuales primitivas, ¿ya? En la segunda semana se liberan del epiblasto, en la tercera viajan a través del saco primitivo, en la cuarta llegan a unos lugares que van a ser las futuras gónadas en desarrollo, en las mujeres va a ser obviamente los ovarios y en el hombre los testículos. Y en la quinta semana ya están dentro de las gónadas en desarrollo, es decir, ya están dentro del testículo, dentro de los cordones seminíferos, y a la mujer ya están dentro de la capa, no fue ahorita el nombre, pero bueno, están dentro del ovario en formación. ¿Ya? Eso es lo más importante. Entonces, aquí aplica la regla del 2, 3, 4, 5, para que no se olvide. Segunda semana, saco vitelino, perdón, del epiblasto, migran las células sexuales al saco vitelino en la tercera semana, y en la cuarta semana empiezan a llegar a la cresta gonodal. En otros libros le llaman las gónadas en desarrollo. Y en la quinta semana acaban de migrar por completo, llegó hasta la última celulita y pues se mete dentro de la gónada en desarrollo. Si alguna no llega, genera un tumor. ¿Y cómo se llama este tumor? Teratoma. ¿Por qué? Porque hablamos aquí de la potencialidad celular. Vamos a hacer un paréntesis para acordarnos de potencialidad celular. Ojo, es un paréntesis. En mis clases a veces hago paréntesis porque hay algún tema y es como que me salgo del tema principal, pero es porque este tema también es importante, ¿ya? Potencialidad celular. Toti, pluri, multi. Todopoderosa, puedo, pero ya no todo, y mucho ya no puedo hacer. Así me aprendí yo cuando estaba estudiando este tema en primer semestre de embriología. Todopoderosa es decir que puede hacerlo todo, ¿ya? Ejemplo de células todopoderosas o totipotenciales es el huevo o cigoto, que lo debe haber visto en primera semana, hasta los 8 primeros blastómeros. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo de esos 8 primeros blastómeros saco un blastómero aparte, ese me puede generar un embrión y sus anexos embrionarios sin ningún problema. Y ahí es la característica de los gemelos idénticos que han de haber visto en embarazo gemelar o van a ver en embarazo gemelar. Pluripotenciales, puedo casi todo, pero ya no todo. Es decir, bien, puedo generar el embrión, pero ya no los anexos embrionarios, o puedo generar los anexos embrionarios, pero ya no el embrión. ¿Desde dónde va esto? Desde la etapa de mórula, y ustedes acordarán que son desde las 16 células, hasta, en este caso, la etapa de disco embrionario bilaminar, es decir, hasta cuando tenemos epiblasto e hipoblasto. Por eso es que, si estas células del epiblasto se quedan detenidas por ahí, se llaman células pluripotentes, es decir, que de esas células se van a generar varias capas germinativas. Y un teratoma, si ustedes le parten, tiene dientes, pelos, uña y todo, porque son de varias capas germinativas, ¿ya? Y multipotentes son que ya no puedo generar todo, pero puedo generar de una estirpe celular. Ejemplos de estos es la gástrula o el embrión trilaminar, que se ve en ¿cuándo? En tercera semana. Es son las tres capas, ¿no? Ectodermo, mesodermo y endodermo. Casi se me vuela la cabeza con estos tres. Ecto arriba, meso al medio, endo abajo. También, como les digo, si supieran ya prefijos y sufijos, facilito ir sacando los temas. Dermo, en este caso, capa germinativa. Entonces, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo tienen células multipotenciales, ¿ya? ¿Y el adulto qué tipo de células tiene?
por lo general solo tiene ya células multipotenciales, en donde, a veces preguntan esto, estoy haciendo recalcarles esto, en donde, pues únicamente en la médula ósea, es decir, porque la médula ósea siempre está generando células sanguíneas, ¿ya? Y se acabó. Eso es todo lo de potencialidad celular, lo que necesito que sepa. Totipotentes, todo lo puedo, desde el huevo cigoto hasta los 8 primeros blastómeros. Pluripotente, puedo todo, pero ya no mucho, ¿ya? Desde la mórula hasta el disco embrionario bilaminar. Y multipotentes, ya el disco embrionario trilaminar, el ectodermo, el mesodermo o el endodermo. ¿Listo? Esto es lo más importante de este tema y es lo único que necesito. ¿Listo? Muy bien. Entonces, acordémonos de algo. En el varón, a diferencia de la mujer, recordarán que un varón es fértil a partir de la pubertad. Súper importante. Es decir, que antes de la pubertad, el varón no inicia la meiosis. Y eso es pregunta de examen. Antes de la pubertad, el varón no inicia la meiosis. Sí tiene divisiones, pero son mitóticas porque las espermatogonias se siguen dividiendo y demás. Eso ustedes han de haber leído en el libro que hay varias estirpes de espermatogonios hasta llegar a los espermatogonios tipo B, que son los más importantes y son los más grandes, por así decirlo. Y de ahí, cuando inicia la pubertad, cuando hay el estímulo hormonal de la pubertad, es que iniciamos la producción de espermatozoides. Y para esto, recordarán también, antes de la pubertad, un guagua de 8 años, de 10 años, de un mes de nacido, si ustedes le realizan un corte en el testículo para ver la placa histológica, esto que se llama túbulo seminífero no tiene ese nombre, sino se llama cordón seminífero. ¿Por qué? Porque no tiene luz. Nada más. O sea, si ya le damos luz a este cordón seminífero, ya recibe el nombre de túbulo seminífero. Lo más importante. Entonces, ¿qué es importante de esto? Uno, las células que están dentro del túbulo seminífero y las células que están fuera del túbulo seminífero. ¿Ya? Las células que están fuera del túbulo seminífero reciben este nombre. Se llaman células intersticiales. ¿Por qué? Porque están en el intersticio, es decir, alrededor de los túbulos seminíferos. ¿Ya? O reciben el nombre también, el nombre de su descubridor, los famosos epónimos. Se llaman células de Leydig, es decir, células intersticiales. Y vamos, como les digo que es solo un repaso, vamos acordándonos de una vez. Y la única función de las células de Leydig o células intersticiales es producir testosterona. Entonces, esto es una pregunta de examen fija, ¿ya? Saben ponerles, de las siguientes funciones de las células de Leydig, señale cuál sí es. Y les ponen todas las otras funciones de las células de Sertoli, que son las que están dentro del túbulo seminífero, y la única que les ponen es la encargada de producir testosterona o es la encargada de producir la hormona sexual masculina. Y es verdad, porque la testosterona es conocida, entre comillas, como la hormona sexual masculina. Aunque si ya leyeron el libro de biología, sabrán que las mujeres también producen testosterona, ¿no es cierto? Entonces es importante también esa diferenciación. Por eso digo, las mujeres sí son más complejas en esta parte del ciclo celular, perdón, de la división del ciclo de la meiosis y también del ciclo menstrual, ¿ya? Hombre no es tanto en ese sentido, pero es importante aclarar algunas cosillas, ¿ya? Y dentro del túbulo seminífero, que tiene estas paredes, que son la barrera hematotesticular, que recordarán que esta barrera hematotesticular impide que células del sistema inmunitario de nosotros ingresen adentro del túbulo seminífero. Esta barrera es súper importante, ese solo es un dato extra, ¿no? Esta barrera es súper importante, porque si no hubiera esta barrera, viniera un neutrófilo o un macrófago y dijera, oye, espermatozoide, ¿y vos qué haces? Pues con 23 células, si todas mis células son de 46 cromosomas, y 23 células, dije 23 cromosomas. Dices, no, tú no sirves, y se comieran a toditos los espermatozoides. Y por ende el hombre sería estéril. Entonces, por eso es que la barrera hematotesticular es súper importante tomarla en consideración. ¿Listo? Muy bien. Entonces, como ya tenemos la barrera hematotesticular, luego de la barrera hematotesticular, dentro del cordón seminífero, nosotros tenemos principalmente a las células de Sertoli, que yo les digo son las células mamá, no células madre, no se confundirán, porque las células madre son diferentes, son otra cosa. Yo les digo células mamá o células nodrizas, porque las células nodrizas
cuidan, protegen, se comen los productos de desecho de las demás células y por eso es que son las más importantes, ¿ya? Y adentro tenemos también a las células espermatogénicas. En la base del túbulo seminífero están las espermatogonias. Y a la luz del túbulo seminífero llegan a estar los espermatozoides, es decir, ya las células completamente maduras. Ya, eso no se olvide. Cuando los espermatozoides llegan a la luz del túbulo seminífero, reciben el nombre de espermiación. ¿Dónde estaba ese término de espermiación? Aún siguen usando flores, ¿no? Creo que sí, o sea, no creo que se hayan olvidado de flores. ¿Y el examen va con flores o no va con flores? Porque hay algunas cosas en flores que no habla en Arteaga o hay unos términos que en flores dice y no va. Ya, entonces, pregunta de examen, siempre va este y la palabra de denudación, que es en fertilización. Esas dos cosas no se olviden. Entonces, la espermiación es la liberación de los espermatozoides aquí a la luz del túbulo seminífero. Nada más. Eso es espermiación. Si les preguntan en el examen, ¿qué es la espermiación? Ya saben, es aquí a los espermatozoides a la luz del túbulo seminífero. ¿Listo? Eso es lo más importante de esta parte de aquí. ¿Ya? Entonces, bueno, voy a ponerles una diapositiva más avanzada a esto. Cordones y luz, desde la pubertad hasta que te mueres. El hombre produce espermatozoides. Y esa es la otra diferencia con la mujer. La mujer inicia en la pubertad a producir óvulos, es decir, a poderse quedar embarazada, y tiene cierto tiempo, que es unos 30, 40 años, y luego de eso ya deja de producir óvulos y ya no puedes quedarte embarazada. Y hay otros cambios hormonales que le llamamos la menopausia o climaterio. El hombre, en cambio, no. Desde la pubertad puede producir hasta sus 100 años espermatozoides. Obviamente la calidad no va a ser la misma de un joven de 20 años que quiere embarazar a alguien que un anciano de 80 años que quiere embarazar a alguien. La calidad, la movilidad de sus espermatozoides va a ser totalmente diferente. Pero eso no significa que un hombre de 80 años pueda embarazar a una mujer en edad fértil. Entonces, eso es la diferencia también entre el hombre y la mujer también, ¿ya? ¿Super datos importantes? Sí, porque en realidad, como les digo, hay full diferencias, ¿listo? Genial, va un poquito de flores. Le herencia esa partecita de flores porque son medios raros. O sea, hay generaciones que les ponen flores, hay generaciones que no les ponen flores y hay generaciones donde que todo el examen solo se basa en flores. Y hay otras que no, o sea, que ni le toman en cuenta y de gana me estudié las hojas de flores. Pero son como 4 o 5 hojas. Pegarán si solo una leidita para los términos diferentes que hay ahí, para algunas cosillas pequeñas que también hay ahí. ¿Sí? Muy bien. Ah, y las células nodrizas hacen muchas cosas, pero una de las principales es producir inhibina. La inhibina es una hormona que ayuda a regular la cantidad de testosterona y la cantidad de espermatozoides que se forman, porque en realidad reciben un estímulo, que ya vamos a verlo despuesito, pero eso es lo más importante. Eso que fagocitan, ay, me olvidaba algo. Y las células de Sertoli en la infancia, o sea, cuando son chiquitos, por así decirlo, reciben el nombre de, perdón, reciben el nombre casi, las células de Sertoli, cuando son más pequeñitas, reciben el nombre de, producen un factor que se llama el factor inhibidor mulleriano. Este factor inhibidor mulleriano lo que hace o lo que ocasiona es que no se desarrollen los conductos de Müller. Estos conductos de Müller, pero le voy a silenciar a la Melanie que se unió y no apagó el micrófono. Estos conductos de Müller en la mujer desarrollan las trompas de falopio y el útero. En el hombre no queremos que desarrollen eso. Entonces, algo que ayuda a que no se desarrollen es este factor inhibidor mulleriano. ¿Ya? Esta es una de las funciones principales de las células de Sertoli en la etapa de la pubertad, digo, del desarrollo fetal. Nada más. Eso es lo importante. ¿Listo? Muy bien. Eso es del hombre. Entonces, recordarán ustedes más o menos. Aquí vemos lo que hacen, ¿no? Las células de Leydig fuera del túbulo testicular, del túbulo testicular, y adentro, pues las células testiculares protegiendo las células espermatogénicas. Este meme de aquí me gusta bastante porque lo explica súper bien, ¿sí? Lo explica demasiado bien. Son mamás que le protegen de todo a las células espermatogénicas hasta que llegan a ser totalmente adultas. ¿Ya? Y aquí están las funciones. Y como les digo, es un repasito. No lo vamos a leer, pero eso está en el libro, todas estas cosas, ¿no? En las células de Leydig producen testosterona. Eso es lo más importante, ¿sí? Bien, y esto es lo importante también.
recordar cómo se van dividiendo. ¿Por qué? Porque de esto sí preguntan en el examen. O sea, irán a repasar, a dibujar desde el espermatogonio tipo B, hay una última división mitótica y se genera el espermatocito primario. Pregunta de examen. Y siempre dicen esto. ¿Cuál es la última célula en la ovogénesis que se forma, mejor dicho, que se divide por mitosis? Esa es una pregunta. ¿Cuál sería su respuesta? Verán que hay varios espermatogonios A1, A2, A3, A4, claros, oscuros, y llegan a los espermatogonios tipo B. Escriban, escriban, vamos. No, cero, cero. Bueno, aquí sí está bien. Ya. Y embriología, embrio que puso ahí, ya, ya no le despedimos. A ver, vamos otra vez. El espermatogonio tipo B es el último en su clase que se divide por mitosis y genera el espermatocito primario. ¿Ya? Entonces la pregunta, solo con esta oración les puedo sacar hasta cuatro preguntas, pero les voy a sacar solo dos. La primera pregunta sería, ¿cuál es la última célula en toda la estirpe de división del espermatogénesis que se genera por mitosis? ¿Qué se genera por mitosis? Bien, muy bien Darla, muy bien Doménica, venís todos. El espermatocito primario. Ahí sí, lo que me pusieron ustedes está bien. Y la otra pregunta sería, ¿cuál de estas células es la última que se divide por mitosis? Muy bien, ahí sí es un espermatogonio tipo B, ¿sí? Y a partir del espermatocito primario, todo es meiosis. Entonces, el espermatocito primario se divide por meiosis uno. Esta meiosis uno lo que hace principalmente es, pues, generar dos espermatocitos secundarios, y estos espermatocitos secundarios se dividen por meiosis 2 y generan las espermátides. Y luego las espermátides se transforman en espermatozoides, no por una división, sino por un proceso de transformación. Como me gusta dar ejemplos en todo, les he de decir, un gordito, bien gordito, le rompieron el corazón, y como le rompieron el corazón, se fue al gimnasio, y en 4 meses de lo que estaba gordito se vuelve flaquito y crece, ¿ya? Eso es lo que sucede. ¿Cómo se llama este proceso de aquí? Espermatogénesis es todo el proceso, ¿ya? Y espermo, ¿cómo se llama este? ¿Alguien se acuerda? El proceso de remodelación, que se transforma la espermátide espermatozoide. Muy bien. Y la espermiogénesis es, en cambio, el proceso de cambio de una espermátide, que era una célula gordita, por así decirlo, a un espermatozoide, que es una célula más flaca y alargada. ¿Listo? Entonces, pregunta del millón. ¿Cuál es la carga genética de un espermatocito primario? Esa es una pregunta que también les hacen. ¿Cuál es la carga genética de un espermatocito primario? Perfectísimo, Anaí, Darla, Doménica, todos ustedes muy bien. La carga genética de un espermatocito primario es 2N2E. ¿Cuál es la carga genética de un espermatocito secundario? Muy bien, Darla, Anaí, 1N1C, lo más importante. ¿Y cuál es la carga genética de un espermátide? Muy bien, Alexis, 1N1C. Creo que era de la pregunta anterior, pero ya le funcionó a Alexis. ¿Se ven? Muy bien, Camila, Betsabeth, muy bien, todo súper bien. ¿Ya? Y de ahí vamos a la pregunta del millón. No, no, la pregunta del millón, vamos a continuar. ¿Cuál es la carga genética del espermatozoide? ¿Cuál es la carga genética del espermatozoide? Muy bien, Alexis. Los demás están dormidos. ¡Ah! Muy bien, Doménica, y muy bien, Camila. Es
1N1C. ¿Por qué? Porque de espermátide y de espermatozoide no hay proceso de división celular. Lo que hay del espermátide al espermatozoide es, como les había mencionado, un proceso de remodelación. La espermiogénesis es un proceso de transformación. El espermatozoide adquiere esta característica de ser como un renacuajo, con cabeza grandota y una cola, ¿ya? Y la otra pregunta que hacen es, ¿cuánto dura la meiosis 1 y cuánto dura la meiosis 2 en el varón? La meiosis 1 en el varón, ¿cuánto dura? ¿Y la meiosis 2? Ya se trabó mi compu. Ahí está. 8 horas. Muy bien. Solo acuérdense, 24 días. Y es fácil acordarse, porque 24 días, o sea, sí, porque si pones 24 horas, ¿para qué pones 24 horas en vez de poner un día? No. Entonces, no hay por dónde confundirse. Por eso es que en realidad el 24 va con días. Porque si pusieras 24 horas sería, bueno, mejor en vez de poner 24 horas, el libro hubiera puesto un día. Pero en realidad pone 24 días porque es lo que demora la meiosis 1. Y la meiosis 2 es súper rápida, dura 8 horas. Eso es lo más importante. Y lo más importante es que recuerden que a espermátides todas las células permanecen juntitas, pegadas. Es decir, una con otra, una con otra, una con otra, ¿sí? Estas células que permanecen juntitas, pegadas hasta aquí, luego se pueden transformar en espermatozoides y ahí es cuando se rompen sus puentes de citoplasma. Es decir, ahí es recién cuando se separan en la espermiogénesis. Antes de eso, pasan unidas como si estuvieran cogidas de la mano a través de estos puentes de citoplasma. ¿Sí? Eso también es a veces una pregunta de examen, así que tendrán en consideración. ¿Listo? Muy bien. Entonces, la espermiogénesis, la espermátide se transforma en espermatozoide. Y para que suceda esto, suceden 5 cosas. Estas son las 5 cosas que deben saber. De lo que estaba gordita se vuelve flaquita, por lo cual libera el exceso de citoplasma. ¿Quién se come el exceso de este citoplasma? A ver si estaban atentos. ¿Quién se come el exceso de este citoplasma, chicos? Cric, 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 cric. Muy bien, las células sustentaculares. Luego la cromatina. ¿Qué es la cromatina? Es el ADN. Se compacta y se vuelve casi toda la cabeza, ¿sí? Y estas dos son preguntas de examen. El centriolo forma el flagelo, es decir, la cola. Si les ponen solo centriolo, ya, pongan verdadero. Pero si les ponen centriolo proximal, ahí sí es falso, porque el centriolo proximal te queda todavía aquí en la cabecita. En algunos libros, en el libro de Flores, dice que es el centriolo distal. Es decir, ahí ya les da otra característica. Está el centriolo distal es el más lejano, en otras palabras. Este centriolo distal es el que forma la cola del espermatozoide. ¿Sí? También se forma la vaina mitocondrial. Esta vaina que ustedes lo ven aquí, que es la unión de todas las mitocondrias. Y el aparato de Golgi forma el acrosoma. El acrosoma es súper importante para la fertilización. Claro que sí, porque este acrosoma, que es un capuchón, por así decirlo, permite, en este caso, luego realizar el proceso de la fertilización. ¿Ya? Eso es lo más importante. ¿Listo? Estas 5 cosas son las que deben saber, porque lo que preguntan siempre y hacen confundir en preguntas de premisa y razón ponen, el centriolo distal forma el acrosoma, mientras que el retículo de Golgi dará origen al flagelo del espermatozoide. Con mi oración que acabo de decirles, ¿cuál sería su respuesta a esta pregunta de premisa y razón? Les repito, el centriolo distal forma el acrosoma, mientras que el retículo de Golgi forma el flagelo del espermatozoide. Así son las preguntas de premisa y razón. Muy bien, Anaí, muy bien, Alexis, ambas son falsas. Pero para entender esto, recuerden, y este es un TIC, una técnica de examen, para entender esto tienen que leer cada pregunta por separado. Es decir, primero leemos en la primera parte hasta el conector, hasta el mientras que, y luego de eso continuamos con la otra pregunta. ¿Sí? Muy bien. Y de ahí en la espermatogénesis vienen las maduraciones, que es lo más importante. La maduración morfológica, que es la forma, más o menos dura entre 60 a 70 días. Y la maduración bioquímica, que viene a ser en realidad otro tipo de maduración que dura 12 días. Maduración morfológica, acuérdense, facilísimo y sencillo para toda la familia. Es la forma del espermatozoide. ¿Cuánto se demora eso? 60 a 70 días. ¿Dónde ocurre esta maduración? ¿Dónde es? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Dónde ocurre la maduración morfológica?
Muy bien, en el epidídimo. Es decir, sale el espermatozoide liberado por la espermiación y llega al epidídimo. Y aquí en el epidídimo es donde ocurre la maduración morfológica. Y luego la maduración morfológica viene la maduración bioquímica. Ah, no, me falta una. Antes de esta, falta una maduración. No, sí está bien. Viene la maduración bioquímica y fisiológica que el espermatozoide adquiere motilidad. Y ojo, y esto es súper importante. Eh, Al espermatozoide yo les sé poner como ejemplo para que me entiendan un carro, ¿ya? En la maduración morfológica es el taller donde armas el carro, pero el carro es el caparazón. En cambio, la maduración bioquímica, que dura 12 días, en este caso, perdón, y fisiológica, lo que adquieres principalmente es que tú le colocas el circuito al carro y el motor. Es decir, en pocas, ese carro con motor y circuito ya funcionaría. Pero para que funcione el carro, ¿qué creen que debe? Y eso le llamamos motilidad. Es decir, ese carro es capaz de moverse, pero aún no se mueve. Y eso pasa con los espermatozoides. Y a ver, vamos a ver si me entendieron el ejemplo. Para que se mueva el carro, que digo que es lo más importante, para que se mueva este carro, ¿qué necesitarían ustedes? O sea, si ya tienen el motor, ya tienen los circuitos y demás, tienes las llaves y demás, ¿qué es lo que necesita el carro para moverse? Cualquier carro, actualmente. A ver, energía, muy bien, o gasolina en pocas palabras si es un carro de los comunes. Y los espermatozoides para moverse también necesitan energía. ¿Y la energía de dónde la obtienen? De aquí, de la secreción de glándulas anexas, es decir, cuando se forma el semen. Porque en el semen, justo que es la otra pregunta de aquí, el semen se forma de tres lugares. Las vesículas seminales que aportan el 60%, la próstata que aporta el 30% y las glándulas vulvaretrales que aportan entre el 10% y hay un 1% que son los espermatozoides. ¿Cuál es el más importante de todo esto? La fructosa. ¿Por qué? Porque la fructosa es como la gasolina del carro. Es decir, mientras haya fructosa, y bueno, otra más se llama L-carnitina, pero eso no preguntan, mientras haya fructosa, los espermatozoides se mueven porque tienen energía. No hay fructosa, que si hay patologías en donde el hombre no produce fructosa, esos espermatozoides nacen inmóviles, es decir, están armados correctamente, el carro está perfecto, pero como no tiene energía, no se mueve, ¿ya? Eso es lo más importante. Entonces, por eso es que la formación del semen tenemos las vesículas seminales, fructosa, prostaglandinas, vesiculasa. Ah, y la vesiculasa, ¿cuál es su función principal? Eso también preguntan, es coagular el semen, porque el semen es como líquido, o sea, literalmente como agua. Pero el rato que es depositado en la vagina, este se coagula, se vuelve como gelatina baboso. Esto permite que cuando ya saques el miembro viril después del acto sexual, pues el semen no se salga de la vagina, sino se quede ahí como gelatina adentro y de ahí los espermatozoides empiecen a salir uno a uno y pues inicien su travesía que se llama capacitación, recordarán que es la última etapa antes de la fertilización, y inicien todo su proceso de movilidad y luego de todo ese proceso de movilidad que tienen los espermatozoides, lleguen, en este caso, pues a lograr la fertilización, ¿sí? ¿Y cuál me interesa de aquí también? Ah, las glándulas bulborretrales, estas producen galactosa, galactosamina, que son solo lubricación, así que naranjas de esas. Las más importantes, la fructosa, la vesiculasa y las prostaglandinas. ¿Qué hacen las prostaglandinas? Las prostaglandinas ayudan a la contracción un poco del músculo de la vagina y también del cérvix y demás, bueno, del cérvix más y del cuello uterino, para ayudar un poco al desplazamiento de los espermatozoides a través del aparato reproductor femenino hasta donde se encuentre el óvulo. Y para recordar, ¿dónde se encuentra el óvulo esperando al espermatozoide? ¿Dónde se encuentra? Muy bien, en la trompa, bueno, no, la Camila lo dijo muy bien. Los demás les pusieron cero, la verdad. Es en la ampolla tubárica, o también conocida como la ámpula tubárica, o en el tercio medio de la trompa uterina. Sí, esa es la respuesta correcta. No se encuentran en la trompa, porque en la trompa tiene cuatro porciones. Entonces, y bueno, tres son las más características, pero la más característica es la ampolla tubárica. ¿Ya? Esa es la más importante de todas. Listo, y eso es del semen.
Ah, bueno, creo que siguen escribiéndome. Ya, muy bien. Eso es lo más importante, ¿ya? Eso es lo de la maduración. Acá entonces que el espermatozoide tiene tres maduraciones. Maduración morfológica, la forma del espermatozoide, fisiológica y bioquímica. La maduración que viene a ser como que darle la motilidad al espermatozoide, darle una capa de glucoproteínas, todas esas cosas más, ¿ya? Y de ahí, por último, tenemos a la capacitación. La capacitación sucede inmediatamente cuando el espermatozoide llegó a tener contacto con el epitelio sexual femenino, es decir, con el epitelio de las trompas uterinas, perdón, de las trompas uterinas llegó del cervix, o sea, del cuello uterino, y ahí inicia todo este proceso de como que al soldado le mandaste al campo de batalla y en el campo de batalla tiene que entrenarse más para lograr llegar a su objetivo de derrotar a su enemigo, que en este caso son todas las capas del ovocito y cosas por el estilo. ¿Ya? Eso es lo más importante. Listo. ¿Preguntas, dudas que tengan hasta ahí? Bueno, y ahí viene la eyaculación y los trastornos, ya que no me interesa. Hasta estoy aquí. Pueden tomar una capturita si quieren. Este es un resumen de todo el proceso de regulación hormonal. Recordarán ustedes que la hipófisis tiene dos partes, adenohipófisis y neurohipófisis. La adenohipófisis produce dos hormonas, FSH o hormona folículo estimulante y LH o hormona luteinizante. Bueno, no produce dos, produce como ocho. Pero de ahí las que nos interesan son estas dos y en algunos libros, y en el libro de aquí también le trata la prolactina. En el hombre solo tienen que acordarse. La hormona FSH va a las células tentaculares, es decir, adentro del túbulo seminífero. ¿Para qué? Para que las células tentaculares estimulen a las células espermatogénicas para que se dividan y formen espermatozoides. Por eso se llama folículo estimulante. En la mujer tiene más sentido, porque ahí sí hablamos de todo el desarrollo folicular. ¿Listo? Y en el hombre, la hormona luteinizante y la prolactina no van a las células de Sertoli, es decir, no entran dentro del túbulo seminífero, sino se quedan afuera, en las células intersticiales. Es decir, que las células intersticiales no producen testosterona porque sí, sino que necesitan el estímulo de la hormona luteinizante para que con este estímulo de la hormona luteinizante puedan producir testosterona. ¿Sí? ¿Y cómo se regulan? Hace un mecanismo de regulación negativo que ustedes van a haber visto en fisiología, y con este mecanismo de regulación negativo, lo que hacen principalmente es decir, ay, hay mucha testosterona, genial, disminuimos la producción de luteinizante. O incluso van al hipotálamo, dicen, ah, hay mucha testosterona, reducimos la producción de hormonas liberadoras de gonadotropinas. Y de esta manera reducimos la cantidad de testosterona porque ya vemos que hay mucha. O hay muy poca, aumentamos. Es una regulación negativa o positiva de acuerdo a la cantidad de testosterona que tenga el cuerpo. ¿Ya? ¿Qué quiero que se acuerden de aquí? Que la FSH va a las células sustentaculares y la LH va a las células intersticiales. ¿Ya? Eso es todo de espermatogénesis. Como les dije, hicimos un resumen un poco rápido porque darles todas las clases, ya ahorita mismo ya vamos 1 hora y media y no hemos acabado ni la mitad de los temas. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Ya están tostados? ¿Tostadas? Yo sé que es bastante. Por eso les dije, únanse a mi curso. No, mentira. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿O ya se durmieron? Ya se durmieron. Bien, muy bien. Vamos al siguiente. A ver, me están escribiendo para otra reunión. Según yo iba a dar en 1 hora y media todo, pero cuando me embalo dando clases, se me va el tiempo, amigos, lo siento. A ver, vamos con... A ver, a ver, verán, vamos a hacer algo, ¿ya? Porque igual siento que les fa... algunas cosas ya saben, pero algunos me piden por interno que repito, entonces... A ver, verán, aún me falta darles ciclo menstrual, que es súper importante. Me falta fertilización, que también es importante. Primera y segunda semana. Son 4 temas que todavía, y bueno, y ovogénesis, que es importante. Yo tengo grabadas esas clases, o sea, ya las tengo grabadas, porque yo ya doy estas clases, digo que tengo un curso que doy estas clases, y como buen samaritano les voy o sea, voy a mandarles un grupo
y en ese grupo les voy a compartir los links de estas clases. ¿Para qué? Para que si profe tienen alguna duda de esas preguntas, de esos temas, los puedas ver. Ahí tienes una clase completa, o sea, dura 1 hora, 40 minutos, le puedes poner no le pondrán en 1.5 porque yo ya se han dado cuenta que hablo un poco rápido, entonces ahí no van a entender ya nada si es que le ponen ahí, pero ahí ya pueden reforzar esos temas, ¿ya? Y en ese grupo que les voy a mandar, también les voy a mandar como 3 simulacros. Eso incluye para los que están en mi curso, ¿verdad? Porque, bueno, ellos ya tienen los simulacros en la plataforma, pero también les voy a mandar 3 simulacros para que los respondan, ¿ya? Y los van a responder y yo mañana les voy a mandar las respuestas de los simulacros. No les prometo hacer una reunión para revisar el simulacro. Si tengo tiempo, sí lo haré, ya, porque me gusta cumplir con mi palabra. Si tengo tiempo, haré una reunión. Es que tengo que viajar por mi maestría, pero si tengo tiempo, revisaremos ese simulacros. Bueno, esos 2 o 3 simulacros, yo voy a revisar cuántos tengo hechos. Y ahí iremos ya solo haciendo unos repasos ya de general de todos los temas. Obviamente, el requisito sería que ya vean las clases, ¿ya? ¿A qué hora sería ese repaso? Yo creyera que, bueno, voy a coordinarme, pero entre 5 o 6 de la tarde máximo, porque yo viajo a las 8:30, ya tengo que viajar a Manabí, viajo lejos, para revisar esas preguntas que estamos haciendo de las partes de ahí. Las células de Leydig son las intersticiales, a la que me acaba de preguntar. Entonces, eso es lo más importante, ¿ya? ¿Qué más es importante? Entonces les voy a pasar esas clases. Ahorita le voy a subir a YouTube esas clases porque las tengo en Drive para que las puedan observar y pues podamos ir después ya solo revisando sus temas, porque en media hora que teoría, porque a las 10 tengo que dar una clase a otra, no voy a avanzar a darles esos temas y no quiero que vayan muy quedados en eso. Ahí sí, ya cuando ya los quieran verlo, las ven. Si no, ya no hay problema, ¿ya? Y prepárense para el examen. Este examen vale solo 2 puntitos. Así que si por OVE les va mal, se sienten deprimidos, no se preocupen. El examen otro es el que más vale. Y ahí vienen ya los temas más difíciles de embriología, las cosas más complejas de todas. Embriología ya viene, ¿cuál es el difícil de? Cardíaco. Cardíaco es el más feo, ¿ya? Pero igual, o sea, y bueno, esta es una solo si ustedes quieren y demás. Nosotros, o sea, yo tengo, como les digo, mi propio curso. Y, por ejemplo, yo les había ofertado ya en el grupo mismo un curso de electrocardiograma, vale $10, pero son 20 horas de clases. Eso iniciamos la anterior semana, por ejemplo, para los de fisiología. Y también, pues, tenemos un curso completo de todas las materias. También puedes optar por ciertas materias, pero, solo quiero embrio, también, si te aceptamos de esa manera. Pero ahí tenemos de todas las materias, en donde aparte de mí dan otros profes que también son 10 de 10 en fisiología, en anatomía, en bioquímica, en histología, hay repasos de placas y demás que también estamos elaborando. Y obviamente, como llevamos a mitad de curso, el precio ya reduce casi bastante. Igual, si están interesados en esto, después de sus exámenes dicen, no, no, sí, quiero repasar más porque quiero aprender, bienvenidos también a este curso. Y ya si estuvieron en estas clases, igual ya tienen su propio descuento también, ¿ya? Entonces, ahorita déjenme solo, me acomodo un poquito y les envío el link al grupo de primer semestre. Va a ser ese de grupo repaso simulacros y ahí todos se van uniendo hasta más de noche y yo ya les envío ahí los links de las clases para que ustedes los puedan ver. Y también les envío, bueno, eso les voy a enviar más de noche todavía por mencionar los demás, los links de las 3 pruebitas, ¿ya? Para que ustedes las puedan ir haciendo, como son en PDF, o sea, si tienes chance le imprimes y si no, pues le respondes en el PDF, no hay problema. Y luego, pues mañana revisamos ya solo las pruebas, o sea, hacemos una revisión de preguntas, aunque revisiones de preguntas son largos también, espero no demorarme porque a mí me gusta como que ir explicando tema por tema de cada una de las clases, entonces sí, sí son largos también, ¿sí? Eso es lo más importante. Como digo, no voy a pasar al grupo de la comunidad, sino voy a hacer el grupo donde yo voy a mandar la información para no llenar el grupo de primer semestre, sino los de la estudianción me quitan. Entonces, no, solo voy a mandar el grupo del link que va a decir simulacros en biología primer semestre para todos los que están en la clase, para ahí enviarles toda la información. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas del millón? Y también obviamente les voy a subir esta clase grabada a YouTube o a un Drive, lo que sea, yo ahorita estoy viendo, para que igual la puedan volver a ver en este sentido, ¿sí? Porque obviamente mis otras clases uso otras diapositivas y todo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No?
bien, y espero que les vaya súper bien. Y recuerden, o sea, a mí me gusta dar clases también, por eso les digo, o sea, a veces le hago como un hobby y la verdad lo que cobramos de aquí es solo por nuestro tiempito y eso, pero son súper baratos nuestros precios. Casi sale a $1 la hora de clase, o sea, a nada, porque son más de 160 horas que dan este curso y creo que salen $50 o así el curso, entonces sale a $1 la hora de clase, entonces no es, y aparte de eso tenemos nuestra propia plataforma, tenemos una plataforma Moodle, que bueno, los chicos recién les pude inscribir porque he pasado tan saturado con los chicos del curso también. Aún están a tiempo de inscribirse. Todos ustedes son bienvenidos también a esa parte, ¿ya? Eso, chiquillos, no sé, no les quito más tiempito. Y no, ya no vale, obviamente no vale lo mismo si se inscriben ahorita al curso porque ya hemos avanzado bastantes temas. Ya, obviamente, con los interesados para este curso, ya les estaré diciendo en este grupo que voy a hacer también pues cuáles serían los costos y esas cosas. No se preocupen eso. Ahorita preocúpense en el examen del sábado, que es este examen de aquí, que como les digo, no es difícil, es fácil, pero solo saquen buena nota y vayan confiados que este es como para entrenarse para el verdadero examen que vale 6 puntos, que es el del fin del semestre, y que, como les digo, nosotros les podemos guiar también con cardio y con todas esas cosas, ¿ya? Muy bien, chiquillos, no les quito más tiempito, ya les mando toda la información en ese grupo y cualquier novedad me avisan, no hay problema. Si respondo muy tarde, lo siento, pero a veces tengo demasiados mensajitos, ¿ya? Un abracito, chau, chau.